Gracias por continuar con nosotros en este resumen de las actividades legislativas. Esta semana los diputados analizaron el dictamen que da derecho a los diputados independientes a formar parte de la mesa directiva y presentar propuestas a la Junta de Coordinación Política. El documento fue debatido por el Pleno una vez que lo presentó la comisión dictaminadora. Resulta un atractivo y particularmente un interesante movimiento normativo el adecuar las normas secundarias que conforman el marco jurídico de esta Cámara para que las atribuciones constitucionales y legales de los representantes populares que fueron electos mediante candidaturas independientes puedan ser ejercidas de manera adecuada. Para tal fin propone que la mesa directiva se integre por 4 vicepresidencias, mismos que se elegirán con base en la inclusión, equidad, pluralidad y proporcionalidad existente en cada legislatura. No es una graciosa concesión de los partidos políticos, es una obligación, un derecho y una responsabilidad que debemos asumir cada uno de nosotros los legisladores, aún sin pertenecer a ningún instituto político. Esta tarde estamos dando aquí en la Cámara de Diputados una muestra histórica de congruencia y de capacidad de escuchar a la gente que clama por espacios para sus hombres y mujeres libres, sin ataduras con partidos políticos. Esto forma parte de nuestra obligación como autoridad legislativa. Cada acción legal, cada acción que se tome en esta Cámara de Diputados debe tener en la mira maximizar los derechos y garantías constitucionales de todos los ciudadanos. Un candidato independiente es un candidato que propone un nuevo esquema de valores y mecanismos de representatividad que en muchas ocasiones rompe con las reglas, aunque juega dentro de ellas. Representa al pueblo. Con agrado el Partido de la Revolución Democrática votará a favor de este dictamen, porque estamos convencidos que hoy es el momento del cambio, hoy es el momento para que otras fuerzas ciudadanas demuestren que es importante gobernar México con todas las voces de las que forman parte. Por eso esta iniciativa rectifica el cambio de sistema que en los hechos sí le da cabida dentro de esta Cámara de Diputados a todos los legisladores que lleguen por la vía electoral independiente. Y es por ello que es menester poder reformar nuestra ley orgánica para equiparar los derechos, las atribuciones, las facultades y darle las herramientas suficientes a los candidatos independientes. Finalmente, el dictamen fue avalado con 397 votos a favor, una abstención y 0 en contra, y se ordenó su publicación en el Diario Oficial de la Federación. También se presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados el dictamen que faculta al Congreso a expedir leyes que establezcan la concurrencia de los gobiernos federal, estatal y municipal en materia de bienestar de los animales. Al legislarse en esta materia, se deberán crear y regular organismos e instituciones que atiendan las necesidades físicas y ambientales de los animales, así como de prevenir cualquier riesgo que estos puedan ocasionar a la comunidad, como potencial agresión, transmisión de enfermedades o daño a terceros. Por ello, la necesidad de crear una ley en materia de bienestar animal. Los grupos parlamentarios precisaron que la reforma busca crear mecanismos e instituciones que atiendan las necesidades animales, puntualizando en qué consiste el bienestar animal. La propuesta en su segundo transitorio faculta al Congreso para legislar en materia de protección animal, destacaron los y las legisladoras. Estamos convencidos de impulsar los dos aspectos fundamentales que tienen por objeto esta iniciativa: el de fortalecer el bienestar animal mediante la salud pública y el de la cultura de protección al medio ambiente. Que nosotros, como legisladores, tenemos el deber de atender una existente y clara problemática sobre el bienestar de los animales, ya que tanto la ciudadanía como los numerosos grupos y asociaciones protectoras de animales a nivel internacional y nacional se han manifestado desde hace años a fin de buscar que se les otorgue mayor protección y bienestar a los animales. Debemos de dejar de ser egocéntricos y entender que ellos también son dueños de este planeta y que nosotros, como seres pensantes, somos responsables de darles condiciones para su bienestar. Yo creo que
Esta ley da para mucho, compañeros, esta reforma constitucional. Creo pensar que también en su momento se terminaría por fin de el sacrificio clandestino que existe en México de los animales. Pero esta legislatura va a pasar a la historia, porque hay un antes y un después en el tema legislativo. El entender que debemos de respetar a los seres vivos no humanos nos pone en la categoría de lo que somos, seres humanos racionales. Vemos una oportunidad para legislar en este sentido. Por eso votaremos en favor de este dictamen presentado, porque la realidad del cuidado, protección y preservación animal es una realidad compleja que no puede reducirse a la mera escenificación de un spot. Es cuanto, señor presidente. Es pertinente y muy oportuno, porque esta reforma fortalecería la potestad del Congreso para legislar en pro del bienestar animal. Esta reforma plantea la protección animal desde varios aspectos: el aspecto de salud pública, el de educación y cultura de la protección al medio ambiente. Se requiere de una ley general en materia de bienestar animal, pero antes que todo, necesita este Congreso estar facultado para crear un futuro normativo que servirá como barrera contra aquellos que atenten contra la fauna mexicana. Luego de escuchar a los grupos parlamentarios, se procedió a la votación en lo general y en lo particular, quedando el dictamen aprobado por 403 votos en pro, 0 en contra y 2 abstenciones. Aprobado en lo general y en lo particular por 403 votos el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 29ª G del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. Esta semana el Pleno de la Cámara de Diputados discutió el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se establece la metodología para analizar las iniciativas y minutas en materia de salario mínimo, así como los ordenamientos donde se le mencione como unidad de medida. También se crea un consejo técnico encargado de regular y dirigir la fase previa a la dictaminación de las iniciativas. Qué bueno que, por cierto, desde esta tribuna, Encuentro Social denunció lo absurdo de la supervivencia de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Uno de los mayores problemas que enfrentan las familias mexicanas es ver que su salario no es suficiente para cubrir las necesidades básicas, que cada día les alcanza menos para comprar la despensa. Situación que ahonda la brecha de desigualdad que tanto daña el tejido social. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano celebra la formalización de una agenda de trabajo para sacar adelante las reformas necesarias para la recuperación del salario de los mexicanos. Muchísimas gracias, compañeros. Tenemos una gran tarea. Hemos dado el primer paso. Me congratulo de que sea este consejo técnico un consejo que también admita la posibilidad de que los sindicatos participen en la discusión, otros organismos no gubernamentales también, académicos, empresarios, diputados, senadores. El llamado es a que quienes integren el Consejo Técnico lo hagan con conciencia social, lo hagan con el concepto de justicia que deben tener y lo hagan sobre todo pensando que aquí vivimos un estado de excepción que debiera ser para todos, ganando muy bien. En el PRD siempre apostamos por recuperar el valor adquisitivo del salario, por ello avalamos la desvinculación de este. Por ello estamos a favor del acuerdo que emite la Junta de Coordinación Política, pues debemos de analizar a fondo los mecanismos necesarios para el aumento real del salario mínimo. Partimos de la realidad innegable. El salario mínimo en México es insuficiente y su objetivo original, que era evitar que las familias quedaran en situaciones de pobreza,
ha quedado totalmente rebasado. Así lo constata la Coneval. Se puede mover al país y encauzarlo hacia la vía del crecimiento. Por eso es necesario que el Congreso asuma un papel protagónico en el estudio de las definiciones sobre salario mínimo. Para eso estamos abriendo un nuevo espacio para su estudio y su debate. Además, en la Cámara de Diputados, al finalizar la sesión ordinaria del 15 de diciembre, el presidente de la mesa directiva informó que en 35 sesiones realizadas en el periodo se dio trámite a casi 500 iniciativas y a más de 60 minutas provenientes del Senado de la República. Se dio cuenta también de más de 550 proposiciones con puntos de acuerdo y se aprobaron 3 reformas a la Constitución Política. Además, se dio cumplimiento a la revisión del informe enviado por el titular del Ejecutivo sobre el estado que guarda la Administración Pública Federal. Tras este recuento, se clausuraron los trabajos del periodo. Hoy, 15 de diciembre de 2015, la Cámara de Diputados de la 63ª Legislatura del Honorable Congreso de la Unión declara formalmente terminados sus trabajos correspondientes al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio. Se va a proceder a entonar el himno nacional. Continuamos con más información en este su resumen semanal después del corte. Mientras tanto, quiero invitarlo a que nos visite en nuestro canal de YouTube, donde puede encontrar los videos de las noticias más importantes, así como la retransmisión de este programa. Continuamos. Al regresar, avalan en San Lázaro creación de Secretaría de Cultura.